Hola, gracias por estar con nosotros una vez más en Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. Gracias por oírnos, hoy domingo 6 de septiembre del año 2020. El mensaje de hoy se titula Queda mejor con sal. Pero antes escucharemos al coro de la Iglesia Bautista Montorep interpretando la canción Perfecta Paz. Dios les bendiga. Hola hermanos, esta mañana nuestro texto se encuentra en Jueces capítulo 9, versículo 42 al 45.
La Biblia dice: aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente, la repartió en 3 compañías, y puso emboscada en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo, y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Aquellos hombres que habían elegido a Abimelech por rey, ahora eran destruidos por él. Se cumplía el anuncio hecho por Jotán, hijo de Gedeón, donde la zarza consumiría los cedros. Este hombre no solo asoló la ciudad de Siquén, sino que la sembró de sal. Quisiera hablar esta mañana de la sal. Número 1. La sal es un condimento de gran valor. Es el condimento más conocido y necesario para la alimentación humana. Todos sabemos la importancia que tiene. Sin embargo, a lo mejor ignoras que en el pasado la sal era de muchísimo más valor que en la actualidad. Se pelearon guerras y estallaron revoluciones por su causa. Se han hallado vestigios arqueológicos de un impuesto sobre la sal en la antigua China, bajo el mandato del emperador Yu en el año 2000 a.C. Era el producto más valioso después del oro. Tanto en Grecia como en Roma se vendieron esposas e hijos como esclavos solo para conseguir sal común. Los soldados del César recibían dinero para comprar sal, llamado salarium, de donde procede la palabra salario o asalariado. Cuenta Plinio el Viejo que la sal ha jugado un papel destacado en la historia de Roma. La más antigua vía de Roma era la vía Salaria, ruta por donde se distribuía la sal del Jónico hacia los mercados de la sal en la Italia central llamada Salina, y también por donde las legiones romanas marchaban a la guerra. En la cultura de los pueblos antiguos, la imagen de la sal va unida a los conceptos de fidelidad y hospitalidad, de la amistad y de la mutua confianza. Los elogios a la sal los encontramos en todas las culturas y son numerosos. En Israel la sal era cosechada o conseguida por la población mediante la técnica de verter el agua del mar en hoyos en la tierra, hasta que el agua se evaporase y solamente quede una capa fina de sal que luego era usada. La sal tenía un sitial importante en la adoración hebrea. Estaba considerada como un elemento importante para llevar a cabo las ofrendas estipuladas en el libro de Levítico, dado que la sal era símbolo de la permanencia y lealtad de Dios. El libro de Levítico capítulo 2 versículo 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Un pacto de sal o contrato de sal era una práctica regular durante el periodo en que la Biblia fue escrita. Mediante el uso de la sal se hacían pactos irrevocables. Se dice que los hombres de aquella época llevaban en sus cintos pequeñas bolsas que contenían sal. Esta sal simboliza el pacto de Dios o su compromiso eterno con el hombre a través de Jesucristo. El segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 4 y 5 dice: y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? El Señor Jesús utilizó la sal para ilustrar la función que deben cumplir los cristianos. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La pregunta es: ¿por qué era tan valiosa la sal? ¿Por qué Jesús comparó a sus discípulos con ella? El libro de Job capítulo 6, versículo 6 dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Número 2. ¿Por qué es tan importante la sal? Jesús no dijo que los cristianos deberían ser salados. No les dijo que tenían que hacer algo para convertirse en sal, sino que ellos eran la sal de la tierra solo por el hecho de ser salvos. La salvación de un hombre es un milagro, lo mismo que ocurre con los 2 elementos que conforman la sal, el cloro y el sodio, que separados son venenosos, pero al unirse se puede comer. Cuando Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, esto no solo describe al cristiano, describe también al mundo en el que se halla el cristiano. Al decir el mundo, habla de la humanidad que no es cristiana. Hermanos, somos la sal de la tierra, somos distintos del mundo, una clase única, personas especiales.
La sal es diferente de la carne en la que se deposita. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Será muy difícil para el cristiano no sobresalir en el mundo. Un hombre o una mujer piadosa que sigue fielmente las Escrituras y comparte a Cristo va a sobresalir en medio del grupo que frecuenta, como la sal en la carne. La gente se siente incómoda a nuestro alrededor porque estamos haciendo todo lo posible para emular a nuestro Salvador Jesucristo. Eso arde, irrita a muchos, lo mismo que la sal. Spurgeon dijo: no somos el caramelo del mundo, somos la sal del mundo, la cual la gente quiere escupir. Dios no ha llamado al cristiano a aislarse del mundo, a ser un ermitaño. Aunque no pertenece al mundo, se halla en él y tiene relación con él. Desde las culturas más primitivas se conoce el empleo de la sal para la conservación de los alimentos y para evitar la corrupción de los cadáveres al embalsamarlos. Jesús, al comparar a los cristianos con la sal, entrega la principal función que tiene el cristiano en el mundo, la de impedir su corrupción y servir de preservante. Los creyentes son un freno a la corrupción del mundo. Si la sal provoca sed, los cristianos auténticos deberían provocar sed de Dios en los que tienen a su alrededor. Muchos hablan de desarrollo de la tecnología, las ciencias, libre pensamiento, un mundo conectado, etc. Se dice que el hombre avanza, progresa, pero es notorio que las cosas no son así. Cada día vemos mayor anarquía, inmoralidad y corrupción. El mundo, por más glamoroso que parezca, en realidad se está muriendo y desintegrando ante nuestros ojos. Este mundo presenta un rostro hermoso, pero si uno mira con detenimiento, descubrirá que es puro maquillaje. Debajo de los colores brillantes yace una realidad arrugada y podrida. Uno puede ver la decadencia de los valores morales del mundo, la falta de honradez e integridad y el desinterés en asuntos espirituales. Ser la sal de la tierra implica con claridad la corrupción de la tierra, implica una tendencia a la contaminación y a convertirse en algo fétido y molesto. El mundo está caído, pecaminoso y malo, tiende al mal y a las guerras. Es como la carne que tiene tendencia a descomponerse. Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lejos de haber en el mundo una tendencia a ascender, es lo opuesto. El mundo por sí mismo tiende a supurar, a echarse a perder. Solo se puede conservar en un buen estado con la ayuda de algún preservativo antiséptico, el cristianismo. Los cristianos debemos evitar que el mundo se pudra tan rápido como lo hace. Hay que frotar la sal en la carne. Esto retardará el proceso de descomposición. Ellos, los cristianos, no dicen ni una palabra, pero los demás empiezan a cambiar de forma de actuar, de hablar, de pensar, solo porque se halla allí. Solo su presencia provoca un cambio en aquellos que los rodean. Los más incrédulos los respetan y los consideran. La sal le da sabor a este mundo. La vida sin el cristianismo es insípida, es desabrida. Después que el mundo lo prueba todo, su obsesión por los placeres, las riquezas, la fama, las cosas pierden su sabor. La vida se torna monótona y aburrida, sobre todo cuando se envejece. El hastío y la insatisfacción llenan la vida. La vida no tiene sentido y muchos buscan autoeliminarse. El libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 8-9 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pero el cristiano vive, se goza, siente alegría, disfruta, le da sentido al vivir, realza la relación de esposos, la relación de familia, la relación de padre e hijo, la relación con el prójimo. No necesita de grandes cosas para hallar disfrute en esta vida. Es feliz con lo que posee. El Salmo 16, versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es un buen empleado, es honesto, lo que hace prospera, un buen vecino, amable, no contencioso. Sus palabras son agradables,
encanta, llama la atención. La gente sabe que es un cristiano. La gente quiere vivir con él y como él. La sal junta es desagradable. ¿Ha caído mucha sal en su comida? ¿A qué sabe? Es mala. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. No dijo, la iglesia es la sal de la tierra. La iglesia debe evangelizar. Los cristianos en forma individual deben influenciar. Jesús dijo además que deberíamos mantener el sabor en nosotros. El libro de Marcos capítulo 9, versículo 50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Nuestro hablar y conducta siempre deben ser de buen gusto. Debo preocuparme de serlo siempre, examinarme cada día y ver cuánta sal hay en mí, si estoy salando este mundo o no. La sal siempre produce una reacción, no pasa desapercibida al gusto de nadie. Algunos desean más sal, otros la aborrecen, como lo hicieron con Cristo. Nadie fue indiferente a su presencia. Hubo gente que lo amó, pero otros fueron abiertos enemigos. Un cristiano verdadero santo irradia esta influencia. El grupo en el que se encuentra sentirá su presencia. Si tener cristianos alrededor mantiene viva a la gente, entonces deshacerse de los cristianos es como hacerse daño a sí mismo. Abraham intercedió delante de Dios por Sodoma. Preguntó a Dios si perdonaría la ciudad si hubieran 50 justos, y Dios respondió, perdonaré todo el lugar por ellos. Abraham lo piensa bien y lentamente lo baja a 10 justos. Si hubiera habido incluso 10 personas justas en Sodoma y Gomorra, las ciudades hubieran permanecido. Mira la influencia que 10 personas pueden tener en un lugar. Jesús dijo que la única esperanza verdadera para el mundo descansa en los cristianos fieles. Número 3. Pero, ¿y si la sal pierde su sabor? El verso en Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si se desvanece, no sirve para nada, y se echa fuera, y es pisoteada por los hombres. Si la sal está contaminada, tiene otros compuestos minerales, pierde su efectividad. Seguramente el Señor tenía en mente la sal que es común en el área del Mar Muerto, la cual está contaminada con yeso y otros minerales, y tiene un sabor pobre y es ineficaz para preservar el alimento. Ese tipo de sal solo servía para mantener las calzadas libres de vegetación, es decir, ser hollada por los hombres. Una sal que no sala no sirve. Al utilizar el Señor la expresión griega desvanecer, está diciendo se hace necia. En otras palabras, es un cristiano que se vuelve un necio. Como la sal necia, no tenemos las características de la sal verdadera. Eso implica perder lo que nos diferencia del mundo y nos hace ser más como Él, sin ser parte de Él. Es como no ser ni una cosa ni otra. No servimos como cristianos y tampoco somos del todo mundanos. Seguimos siendo sal, pero es una sal sin fuerza, sin sabor, sin sus propiedades que la definen como sal. El libro de Proverbios capítulo 25 versículo 26 dice, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. La fuente no sirve para beber de ella, sería peligroso hacerlo, y nada bueno sale de un manantial corrompido. Un cristiano sin la propiedad de la sal es inútil, aunque lo sea en apariencia. Si la sal pierde sus propiedades, la tierra no puede ser salada. Esto es porque solo los cristianos somos la sal de la tierra. La pregunta es, ¿con qué será salada? ¿Qué reemplazará la sal? Nada puede hacerlo. Al no salar, la sal insípida es echada afuera por los suelos y es hollada por los hombres. Qué tristes son los resultados del pecado en un cristiano. El libro de Jueces capítulo 16, versículo 23 al 25 dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. La sal puede ser de gran bendición, pero se puede convertir en una maldición. Abimelec, ese hombre malvado, sembró la tierra de Siquén con sal, una acción que expresaba el deseo de que el lugar quedase yermo y estéril para siempre. Queridos hermanos, lo que cambia un país o una sociedad, y con esto no quiero que me malentienda, no es la educación,
no son mejores salarios, no es un cambio en las leyes, es el número de cristianos que vive esta vida mejor y con una perspectiva más elevada agrada a Dios. El problema principal es que hay pocos cristianos y que los que lo somos no somos suficientemente sal. Quiero invitarlos a salir del salero e ir al mundo a compartir el Evangelio. Un rey le preguntó a sus 3 hijas cuánto lo amaban. 2 de ellas respondieron que lo amaban más que todo el oro y la plata del mundo. La menor dijo que lo amaba más que la sal. Al rey no le agradó la respuesta de esta, pues creía que la sal no era muy importante. Pero el cocinero, que oyó por casualidad el comentario, no le puso sal a ninguno de los alimentos del desayuno del día siguiente, y la comida estaba tan desabrida que al rey no le gustó. En ese momento se percató del peso de las palabras de su hija. Ella lo amaba tanto que nada era bueno sin él. Si aún no eres cristiano y el Señor esta mañana te está llamando a que le recibas como Señor y Salvador, quiero invitarte a que lo hagas en este momento. La Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 11 al 12: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El libro de los Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El libro de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga. Un abrazo, Pastor Aldo.